Tutorial número 1 de JavaScript. Incluir JavaScript en una página. Opciones. 1. Primera acción. Se incluye en un archivo HTML por medio de su etiqueta correspondiente, script, dentro del script código de JavaScript, y luego se cierra la etiqueta con barra script. Y segunda opción, uso de un archivo externo, utilizando un archivo que tenga extensión .js. Este archivo llevará solo código JavaScript. El archivo es llamado desde el archivo HTML. Su etiqueta sería script src igual, entre comillas, archivo .js. El nombre del archivo que le queramos dar, .js y barra script. Variables. Elementos que sirven para almacenar valores. Cadenas de texto, valores numéricos, valores booleanos, true o false. Declaración de variables. Se declaran con la palabra reservada var, ejemplo, var, nombre variable, igual a valor, o simplemente nombre de variable igual a valor, cuando está declarada. Cuando está declarada no hace falta poner la palabra reservada var, sino directamente ponemos nombre de variable igual a valor. Diferentes formas de utilizar variables. Var número igual a 6, valor numérico. Var texto igual a, entre comillas, hola mundo, valor texto o string. Se incluyen dentro de comillas los valores texto o string. Y var otro igual a true, punto y coma. Acordaros de poner punto y coma después de acabar la línea de código. Valor booleano. Una variable puede almacenar distintos tipos de datos en cada proceso de ejecución del código. Esta misma variable la podemos utilizar para diferentes tipos de contenido. Más ejemplos de variables. Variable igual a 12.3 incluye decimales. Variable igual a 12 por 3 más val x incluye operaciones aritméticas o variables que tengan valor numérico, como en este caso val x es un valor numérico que suma a 3 y que se multiplica por 12. Tutorial 1 de JavaScript, práctica. Aquí tenemos dos archivos, uno con la extensión HTML, que es el que hace que se ejecute la aplicación, y tenemos un archivo, como hemos comentado, JS, un archivo JS donde tenemos el código correspondiente para el ejemplo. Empezamos por comentar las etiquetas script de HTML. Como ya hemos comentado en la teoría, hay dos opciones para poder trabajar con JavaScript. O bien se puede trabajar en el mismo archivo HTML, como veis aquí, la estructura básica del archivo HTML, y aquí tenemos la etiqueta script. Bien, la etiqueta script se puede poner en la parte del head, como la he puesto yo, o bien en el body. Se aconseja mejor que sea en el head, donde se ponga la etiqueta script, pero puede funcionar igual dentro de la etiqueta body. Vamos a descomentar esto, y como veis aquí exactamente tenemos el código que es similar al del archivo JS. Veis aquí tres variables y un document_write, que vamos a explicar para qué sirve el document_write. Sirve para visualizar en pantalla el contenido que queramos que se visualice. En este caso ahora explicaremos qué vamos a visualizar en pantalla. Siguiendo con el tema de las etiquetas script, pues aquí tenemos la etiqueta script con el código JavaScript. Nada más tiene que incluir código JavaScript, si no daría error.
Vamos a empezar, por tanto, a ver qué se visualiza en pantalla. Tenemos aquí tres variables y las variables, como vemos, una es numérica. Inicializamos o definimos las variables con la palabra reservada var y luego ponemos un nombre a la variable, en este caso número, y luego le damos un valor, en este caso 6. Comentar que no hace falta darle un valor a la variable. Simplemente se puede poner el nombre de la variable y se pone punto y coma, con lo cual ya definimos la variable, no sin valor. Y luego podemos darle el valor que se quiera. Por ejemplo, en este caso vamos a ver el ejemplo. Vamos a definir la variable número sin valor y luego le vamos a dar un valor, que es lo que comentábamos antes en la teoría. Es decir, no, después de que está definida la variable, ya no hace falta que tengamos que poner la palabra reservada var. En este caso, ya como está definida y la hemos definida, pues ahora le ponemos el valor número igual a 6. Si ahora ponemos directamente que visualice en pantalla el valor de número, aquí tenemos document_write igual a número, visualizará 6, que es el valor que tiene la variable número. Grabamos y ejecutamos el Google Chrome. Da el valor 6. Aquí tenemos otra variable que la hemos definido como un string o cadena de texto. En este caso, acordaros que los strings o cadena de texto tienen que ir entre comillas para que identifique que es un texto. Y aquí en la siguiente tenemos una variable booleana que puede tener dos variables, dos contenidos, o true o false. En este caso sería lo mismo. Si ahora ponemos en vez de número texto y vamos al navegador, tendrá que visualizar hola mundo, como veis aquí. Con la palabra, con la variable booleana ocurre lo mismo. Ponemos aquí la definición de variable, vamos a grabar los cambios y nos vamos al navegador y pone true. Ahora vamos a ver la opción de incluir en un archivo JavaScript el contenido JavaScript. A nivel personal, yo creo que es mejor exactamente meterle el contenido JavaScript en un archivo JavaScript, y eso es lo que vamos a hacer durante todo el curso. Vamos a trabajar más con un archivo independiente. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque es más cómodo a la hora de ver exactamente el código, sobre todo si es un programa muy largo donde tiene muchas líneas de código. Es más fácil exactamente verlo en un archivo independiente, para que no se mezcle con las líneas de HTML. Es más fácil poder luego ver si tienes algún error o tienes que modificar alguna línea de código o algo. Entonces vamos a comentar esto para que no nos dé problemas a la hora de ejecutar en el navegador. Y aquí tenéis la llamada al archivo. Siempre se pone en el head y parece una etiqueta JavaScript, pero que lo único que nos va, esta etiqueta lo único que hace es llamar al archivo JavaScript que tenemos y ejecutar el código. Entonces, como veis y como hemos dicho, etiqueta script.src igual a el nombre del archivo. En este caso yo le llamo archivo, podéis llamarlo como queráis, y luego .js entre comillas, y luego ya la etiqueta de cierre de HTML del script /script. Bien, aquí vamos a grabar los cambios y vamos a ver aquí es más de lo mismo que hemos comentado antes en el ejemplo anterior.
tres variables, una numérica, otra string o de texto, cadena de texto, y otra false. En este caso haría lo mismo, la misma función, o tendría la misma funcionalidad que si le hacemos una etiqueta dentro de HTML. En este caso, aquí vamos a poner, por ejemplo, que visualice el contenido de número. Tendrá que salir 5 porque la variable número es igual a 5. Entonces grabamos los cambios, nos vamos directamente al navegador y nos sale 5. Como veis, la funcionalidad es la misma. La única diferencia es que el código está mucho más limpio aquí, porque cuando directamente tengamos que hacer alguna corrección o ver exactamente cómo va el código, pues lo tenemos en un archivo independiente, y nos resultará mucho más fácil a la hora de poder programar.